Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy vamos a ver cuáles son los problemas de que los niños coman frente a una pantalla. Qué fácil es dar de comer a un niño mientras está distraído o entretenido. Muchas veces, si es chiquitín, no se da ni cuenta de lo que le estamos dando de comer porque su atención está plenamente centrada en esa pantalla. Cada vez es más frecuente, por ejemplo, incluso en casos de bebés, que se les ponga delante unos dibujitos animados o unas cancioncitas en internet para que se mantengan distraídos, no nos den guerra y coman más rápido. Bueno, pues esta situación puede acarrear serios problemas a largo plazo. En primer lugar, esos bebés no aprenden a prestar atención a la comida, no aprenden a disfrutar de los sabores, ni siquiera están viendo ni la forma, ni el color, ni nada que les pueda atraer en esa comida, porque su atención en ese momento, los bebés evidentemente solo van a fijar la atención en una cosa, está centrada en las imágenes de esa pantalla. Pero esto lo podríamos trasladar evidentemente a todas las edades de la etapa infantil. Por ejemplo, cuando los niños comen solos, que no quiere decir que no estemos en la cocina, pero comen sin compañía en la mesa, ¿qué ocurre? Pues que tienden a buscar otra distracción, ¿no? Si comemos en familia, si compartimos el momento de la comida, lo más frecuente, lo más habitual es que haya conversación, es decir, que la atención esté fijada pues, en otra situación, ¿no? En esa conversación, preguntas, qué tal te ha ido el día, qué has hecho en el colegio, qué has comido, cómo has estado con tus amigos, tienes deberes, tal cual. Bueno, toda esa conversación se sustituye en muchos casos por un móvil, una tablet o por la televisión. Algo que en primer lugar, al igual que hemos visto en bebés, dificulta parar de comer, porque no somos conscientes de que estamos comiendo y nuestro sistema digestivo tiene un proceso de autorregulación de la saciedad complejo, en el que forma parte no solo el estómago, sino también el cerebro. Si esa señal que manda el estómago de que está lleno no llega al cerebro o el cerebro está distraído en otras cosas y no la detecta, ¿qué ocurre? Que sigo comiendo, porque no noto que estoy lleno. Y esto, en el caso de los niños que están en aprendizaje de esas señales, de una buena alimentación, algo que deberíamos mantener a futuro, pues le estamos borrando de un plumazo el poder reconocer esas señales. Es decir, ¿cuál es el problema real? Que se come de más, o al menos se tiene una mayor tendencia a comer de más. Y no solo eso, sino que las elecciones son peores. No solo en ese momento de la comida, sino en otros momentos del día. Esto ahora os lo explico, que lo vais a entender perfectamente. El problema asociado al consumo de información a través de las pantallas, podríamos decir que no solo es ese no detecto la sensación de saciedad, sino el estímulo en el consumo de ciertos alimentos. Y aquí ya me da igual que estemos viendo la televisión, que estemos viendo una tablet, un vídeo o un capítulo de una serie o incluso un vídeo musical. O sea, el estímulo que existe actualmente en cualquier tipo de pantalla para el consumo de alimentos ultraprocesados, súper palatables, de la marca tal cual o incluso preparados en casa, es enorme.
Y esto, evidentemente, dependiendo de la etapa que nos encontremos en el desarrollo infantil, bueno, pues tiene más o menos influencia un tipo de imágenes. Pero, por ejemplo, las series americanas es probablemente el estímulo o lo que más consumen los niños, por ejemplo, entre los 6 y los 12 años. En esas series, el estilo de alimentación que se ve, no digo que se promueva, sino que se ve, son helados, hamburguesas, pizzas, patatas fritas. ¿Cómo le voy a decir yo a mi hijo que lo que tiene que comer es ensalada y brócoli con la carne? El carne sin más, evidentemente, no metida dentro de un bollo. Por lo tanto, esa educación nutricional que obtenemos a través de las pantallas no es beneficiosa para el niño. Quiero decir que está viendo como normal y como habitual algo que no lo es y que no debería serlo. Sin embargo, si nosotros estimulamos a nuestro hijo visualmente con la comida compartida, ya sabemos que se aprende por imitación. Claro, si yo imito lo que hacen mis personajes favoritos en una serie, fíjate, son maravillosos porque son superestrellas además, ¿qué ocurre? Pues que yo quiero hacer lo mismo. Lo mismo a la hora de vestir, lo mismo a la hora de peinarme, lo mismo a la hora de comer. En otros casos, podríamos decir que el consumo ya no es pues eso de series o de cosas a la carta, sino que veo televisión. La televisión actualmente tiene limitada la publicidad de alimentos poco saludables en horario infantil. ¿Por qué? Porque es un estímulo permanente. Pero claro, dentro de una serie o dentro de cualquier otro formato que no sea la publicidad externa, pues siempre existen también esos estímulos visuales. Pero evidentemente, si se ha limitado ese tipo de publicidad en horario infantil, por algo será. Será porque realmente no se debe fomentar el consumo de esos alimentos sin el filtro, vamos a decir, de los padres o de las personas que alimentan directamente a esos niños. De hecho, fijaros hasta dónde llega esa influencia, que existen estudios bastante recientes que demuestran que la cantidad de horas que pasan los niños consumiendo lo que sea en pantallas, televisión, tablets, o sea, redes sociales, influye en la calidad de la dieta. A más horas, peor dieta. Mayor consumo de alimentos procesados o incluso, insisto, de alimentos hiperpalatables preparados en casa. El consumo en redes sociales, por ejemplo, de vamos a decir, información relacionada con la elaboración, fotografías, recetas de alimentos, en algunos casos muy atractivos visualmente, por ejemplo la repostería americana, que tiene muchos colorines, mucha mantequilla, mucho dibujito muy atractivo para los niños pequeños, bueno, pues puede resultar atractivo en exceso y decir, ¡jo!, pues yo voy a preparar este tipo de comidas, ¿vale? Yo como madre te diré que ese tipo de comidas son muy bonitas, muy atractivas, favorecen las destrezas manuales, motoras en los niños, porque a veces son cositas muy pequeñas que hay que recortar, dar forma, bueno, diferentes habilidades, pero son de consumo ocasional, no se deben consumir muy frecuentemente. Si tú quieres preparar una tarta, vamos a elegir el momento en el que toda la familia podamos disfrutar de esa tarta. Pero claro, si un día voy a preparar un bizcocho en taza, que son facilísimos, otro día voy a preparar unas galletas caseras, otro día voy a preparar una tarta, otro día, todo eso que vamos viendo, ¿no?, continuamente en las redes sociales, y aquí estaríamos hablando igual pues también de niños un poquito más mayores, pues en la adolescencia, por ejemplo. Es que mira qué bonito esto que han fotografiado el famoso de turno, pues yo lo quiero comer igual, y lo hago, y lo fotografío, y lo publico en mis redes sociales. Al final nos estamos dejando llevar por la influencia externa y debemos dar más importancia a la influencia interna, en la de casa, especialmente cuando los hábitos caseros nutricionales pues son saludables. En ese caso vamos a intentar que uno no desplace al otro, que está muy bien conocerlo,
que de vez en cuando se puede hacer, que no pasa nada, siempre y cuando el resto de la alimentación de los niños sea adecuada, natural y equilibrada. Y aquí una pequeña puntualización, especialmente para los niños más pequeños, que es muy cómodo, como os digo, mantenerles entretenidos. Nosotros les damos la comida, pero tenemos que tener en cuenta, insisto, en que su atención está centrada en otra cosa que no es comer. Y esto supone un riesgo de atragantamiento, incluso con alimentos líquidos o con purés, porque el reflejo ese de tragar, bueno, pues a veces es automático, pero en los niños a veces no está tan bien adquirido y tenemos que ser conscientes de que estamos interfiriendo en esas señales, ¿no?, neuronales para conseguir que ese reflejo de tragar sea adecuado. Así que a veces podría ser un riesgo, no solo en exceso de la ingesta, sino un mayor riesgo de atragantamiento, incluso cuando las comidas a priori no tendrían ese riesgo. Que de las comidas con riesgo de atragantamiento hemos hablado también en varias ocasiones y que alimentos tienen más riesgo. Pues imaginaros si sumamos la pantallita de turno con alimentos de riesgo que hay que masticar bien y que hay que tragar bien. Pues tenemos ahí una bomba de relojería. Así que espero que lo tengáis en cuenta, tratar de que desaparezcan esas pantallas, no solo en el momento de la comida, sino que en algunos casos, dependiendo de la edad de los niños, también deberíamos limitar su uso o al menos educar también a nuestros niños frente a lo que están viendo en esas pantallas, que es muy importante para que no lo adquieran como algo normalizado. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.